Nicola Andrea Caro, soy estudiante del grado noveno 2 y el día de hoy junto a mis compañeros le estaremos realizando una entrevista al señor Francisco Osorio, personaje importante de la oralidad sanjuanera. ¿Qué valores o lecciones se transmiten para usted a través de los mitos y leyendas de San Juan Nepomuceno? Bueno, los valores y las lecciones que transmiten los mitos y las leyendas sanjuaneras son saberes ancestrales, porque van enmarcados en una cultura que tiene tres fundamentos: el indígena, el blanco y el negro. Entonces, en base a esos mitos, en el caso de nosotros los sanjuaneros, a nosotros nos enmarca toda una mitología natural, enmarcado en ese entorno de bosque, enmarcado en esas creencias que tenemos sobre la parte natural. Por eso nuestros ancestros adoraron el jaguar, la cultura malibú. Y esa ancestralidad se ha venido cuajando desde tiempos inmemoriales y hace parte de los saberes ancestrales, pero también hacen parte del poder cultural que tienen los sanjuaneros a relacionarse con el bosque. El tema de la religión, esa mitología que nos entrenaron los españoles, nos adoctrinaron con esos temas de sembrarnos el miedo para no creer en cosas, para que ellos pudiesen sacarnos nuestra riqueza. El negro nos trajo la mitología relacionada con las creencias del vudú, las creencias sobre fuerzas sobrenaturales. Y esos tres temas, al combinarse, nos hacen una nueva mitología. Es que nosotros podemos crear nuestros propios mitos. Juana en la Laguna Sagrada, el mito del origen del santuario de Fauna y Flora Los Colorados, el origen del amor, y una infinidad de cosas. De igual manera las leyendas. Las leyendas fueron hechos de personas sobrenaturales, pero que al principio fueron hombres o mujeres. El gritón de la montaña, el diablo, la mojana, el grito de medianoche, el silbón, toda esa serie de cosas que se enmarcaron en una tradición oral. ¿Qué relevancia trae difundir y preservar la mitología sanjuanera? El imaginario de poder cultural de nosotros los sanjuaneros es hacernos creer que nosotros mismos tenemos un poder, que ese poder lo podemos llevar dentro de la tradición oral para salvaguardar todos esos elementos que dejaron nuestros ancestros, que dejaron los españoles, pero que también dejaron los negros. Entonces miren que cuando nosotros revelamos en una sociedad que está en conflicto, la oralidad nos puede servir desde los mitos y las leyendas a cultivar ese imaginario creativo, y que ese imaginario creativo puede estar enmarcado, uno, en la tradición oral, dos, en las creencias religiosas, y tres, en la música que dejó el negro. Entonces miren que todas esas cosas que realmente a veces nos fluyen en la sangre cuando escuchamos la música negra, cuando escuchamos los rituales religiosos, pero también cuando reconocemos las creencias de nuestros ancestros. Por eso, ¿qué nos dejaron nuestros ancestros? La cultura malibú nos dejó el bien y el mal, el jaguar, mientras que la tradición religiosa nos dejó a Cristo como el eje central, y el negro, la música, el ritmo. Desde su criterio, ¿cuál cree que son los mitos representativos de San Juan? Los mitos representativos de San Juan pueden variar, porque hay mitos que nos relacionan mucho con el santuario de Fauna y Flora Los Colorados. Para poder generar una educación ambiental había que crear un mito, que el niño empiece a creer en ese entorno y ese patrimonio natural que tenemos nosotros. Y miren, el gritón de la montaña, Juana en la Laguna Sagrada, y una cantidad de leyendas que van muy relacionadas entre creencias, pero también vivencias, mito y leyenda sanjuanera. ¿Cómo se reflejan los valores y las creencias de la sociedad sanjuanera en sus mitos? Pues mire, en este momento, en la crisis que vive nuestra juventud, que está cerrada en un laberinto, se necesitan los mitos y se necesitan las leyendas para que conozcan las vivencias de la creatividad literaria. Pero a través de esa creatividad literaria hay una serie de emprendimientos creativos
para que los jóvenes empiecen a romper ese esquema de ese laberinto donde están encerrados por el tema de la educación, por el tema de la política, por el tema de la salud, por el tema de la cultura. Se necesita romper esos esquemas a través de una creatividad literaria, a través de la oralidad creativa. Y eso ayuda mucho que empecemos a creer en lo que hacemos. Eso hace parte del mito. Pero también enseñemos a hacer las cosas como deben ser para construir una sociedad más justa. Ahí van los valores. Que nos enseñen a proceder a construir el tejido social de nuestra cultura. Hace parte de la mitología, pero también hace parte de las leyendas. Tenemos que convertirnos en protagonistas de gestores de paz, protagonistas en gestores de construcción de una vida diferente ante ese encerramiento que tiene la juventud en ese laberinto. ¿Qué personajes o figuras mitológicas son más populares en la tradición sanjuanera? ¿Por qué? Mire, dentro de la cultura sanjuanera, por lo menos, como les dije anteriormente, tenemos 3 elementos. La mitología Malibú, tenemos la mitología cristiana, pero también tenemos la mitología negra. Si nosotros fundimos esos 3 elementos, vamos a constituir un modelo de identidad cultural. ¿Qué somos nosotros los sanjuaneros? A nosotros nos caracteriza la inteligencia, y esa inteligencia es la que posiblemente va a simbolizar en esos personajes que han luchado, personajes que hicieron guerra, personajes que hoy en día los recordamos por lo que hicieron, poetas, escritores, y es allí donde se afianza la personalidad de esos personajes para que los construyamos desde nuestro imaginario de poder cultural. ¿Cuáles son los mitos y las leyendas más destacados en San Juan de Nepomuceno y qué los hace más especiales? El origen de San Juan. Para nosotros poder creer y tener claro en nuestro imaginario de poder cultural, hay que hablar de la creación de la cultura sanjuanera, que dicen que nacimos de unos personajes sobrenaturales porque vivimos en un entorno natural, porque el agua siempre ha sido algo muy fundamental en el imaginario de poder cultural. Miren que se habla de la mojana, se habla del gritón de la montaña. La mojana simboliza las creencias relacionadas con el agua. El gritón de la montaña relaciona las creencias que hay con la conservación del bosque seco tropical, pero también la religiosa. ¿Cuál es el mito más importante que nos puede ayudar a construir una personalidad más cristiana, una personalidad más comprometida con la paz? Porque es de allí donde surge la creencia de los mitos importantes que nosotros podemos hacer en la actualidad. ¿Qué consejo le daría a aquellos interesados en aprender más sobre la mitología sanjuanera? Bueno, la mitología sanjuanera tiene 3 pilares importantes y que en este momento, en la crisis que estamos viviendo nosotros los sanjuaneros, después del conflicto, después de la pandemia, estamos en un encierro total todavía. Nuestra mente está muy cerrada, nuestra mente en este momento no entiende lo político, en este momento no entiende lo religioso, en este momento no entiende cómo se está moviendo una sociedad en laberinto, tampoco entendemos la cultura, qué está pasando con la cultura. Entonces ahí, en ese momento, nosotros tenemos que crear nuevas cosas. ¿Quién ha dicho o dónde dice que a través de la oralidad no podemos construir mitos modernos y vivencias modernas? Sí podemos, y podemos ahí interactuar en un nuevo paradigma y en el imaginario de poder cultural propio nuestro, de nosotros los sanjuaneros como identidad. ¿Qué lo inspiró a estudiar e interesarse por la mitología sanjuanera? Los problemas sociales de la actualidad. Yo siempre le busco un origen al problema, siempre le busco un origen a mis creencias, siempre busco la trascendencia genética de mi familia, dónde venimos, quiénes somos. Y eso lo he encontrado en los estudios que le he hecho a los indígenas, en el estudio que le hice a los españoles que llegaron por aquí, pero también he encontrado en esos elementos culturales que nos trajo el negro, esa mitología, esas leyendas. Ahí he encontrado los fundamentos para poder estudiar quién soy, para dónde voy, qué es lo que realmente me gusta y cómo puedo construir sociedad. Para finalizar, le quiero agradecer al señor Francisco Osorio por habernos brindado este espacio en el que nos expresó todo su conocimiento acerca de la mitología sanjuanera.